noches, Dios los bendiga, pueden sentarse. ¿Cómo están? Un solo bien. ¿Cómo están? Bien, bueno, podría ser otra la respuesta, ¿no? Pero bien, bendecido, tiraron ahí, bien. Esas son las respuestas que me gustan. Bueno, le damos gracias a Dios por la posibilidad de estar acá, de poder escuchar una vez más la palabra. ¿Vieron lo que dice ahí? Esto es para vos. Mirá al que tenés al lado y decirle, esto es para mí. No es para vos, es para mí. A todos se lo agarraban. No es que la reunión se llame así, no es que la prédica se llame así, pero bien podría ser el nombre, ya vamos a ver por qué. Esta palabra, este mensaje se llama ¿cómo estás? Yo arranqué preguntándoles ¿cómo están? ¿No? Y esta palabra o este mensaje yo lo resumí en esta frase, ¿no? ¿Cómo estás? Si alguien nos saluda en la calle, o quizás ahora yo cuando les pregunté cómo están, la respuesta es un poco vaga, ¿no? Es como que capaz uno contesta medio tranqui o bien, ahí como si no hay mucha confianza uno no desarrolla mucho la respuesta. Pero, ¿qué pasa si alguien te dice, te invito a tomar unos mates? Y vos llegás a la casa, te preparó el mate, te dice, estuve orando por vos. ¿Cómo estás? Ahí vos decís, sabe algo. ¿Por qué me está preguntando? ¿No? Y no es de chusma, ¿no? Quizás cuando surge como esta pregunta en ese contexto de confianza es porque seguramente algo Dios despertó en el corazón de la otra persona y realmente le interesa saber cómo estamos, ¿no? Sabemos que esa pregunta a veces es como, quizás como por ser cordial, respetuoso, ¿no? ¿Cómo estás? Pero la verdad es que puede haber muchas cosas atrás de esa pregunta o de la respuesta si nosotros nos animamos, ¿no? Como a querer contestar sinceramente. Capaz, ya les digo, saludando en la calle o a alguien así rapidito no pasa nada, pero por ahí si tu líder te dice, ¿cómo estás? Y te mira 1 segundo y medio a los ojos, ahí vos decís también, ¿qué pasa? ¿No? Quiere saber realmente cómo estoy, ¿no? Y quizás querer responder sinceramente, con honestidad, a veces es difícil, porque requiere como ir un poquito más adentro, como ir a hacer esa introspección, ¿no? Como de mirar cómo estamos, de ver qué pasa, de ver cómo está cada cosa, ¿no? Y cuando pensamos en esto, no se trata de los ideales o de cómo nosotros pensamos que deberían ser las cosas, o mejor dicho, cómo sabemos que tendrían que ir yendo las cosas o cómo nosotros deberíamos ir reaccionando a ciertas cosas, sino que la pregunta, por ahí que yo les hago ahora, es para pensar efectivamente cómo estamos. Yo puedo tener una idea de cómo debería estar, de cómo deberían ir mis pensamientos o para qué lado deberían estar, pero ¿coinciden con lo que yo realmente estoy sintiendo o cómo estoy hoy? Otra vez, ¿no? Pensar, ¿cómo estamos? Quizás esta palabra es una reflexión a simplemente pensar bien o mirar un poquito para adentro, ¿no? Para que cada uno a la luz de la palabra, con el respaldo, la ayuda del Espíritu Santo, cada uno pueda decir, che, la verdad que yo estoy así. Me gustaría decir tal cosa o capaz si contesto rápido digo tal otra, pero la verdad es que yo estoy así, ¿no? Si fuera Jesús el que nos hace esa pregunta, en un mano a mano ahí, ¿qué contestaríamos? Yo en casa pensando en esta prédica le decía, bueno, ¿cómo estás? Y él estaba trabajando en la compu, no sé qué hacía. Bien, todo bien, me dijo, y siguió. Claro, pues se la pregunté en un contexto así, nada que ver. Digo, Gus, pero pará, mírame. Dejó lo que estaba haciendo, me miró. ¿Cómo estás? Y empezó como a querer un poquito más, ¿no? A querer contar. Le digo, si fuese Jesús el que te pregunta, ¿qué le dirías? ¿Le contestarías así? Sí, bien. Y bueno, no. Jesús capaz le puedo contar un poquito más. Ay, ¿por qué a mí no? No, mentira. Pero ¿por qué contestaríamos diferente? Porque sabemos que Jesús lo sabe todo, pero si nos hace esa pregunta, tiene la intención de verdad hacer algo por nosotros, ¿no?
y vamos a compartir algunos versículos. Cuando Jesús llamaba a sus discípulos, les decía, seguime. En algunos casos la palabra cuenta que solamente dijo seguime y ahí nomás dejó todo lo que estaba haciendo, el tipo estaba trabajando, dejó todo, no es para que dejen sus trabajos, ¿no? Pero estaba trabajando, dejó todo y lo siguió. En otros casos dio un detalle más y dijo qué iba a pasar o cuáles eran los planes que Jesús tenía con esas personas, pero básicamente les decía seguime. En Marcos 1, versículo 16 dice, mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Ahí está, ¿no? Que les contaba un poquito más lo que iba a hacer Jesús con ellos. Y esta no era una invitación a, bueno muchachos, vamos que tengo, no sé, un evento, tengo algo, tengo que dar una conferencia, tengo que hacer tal cosa. Era una invitación a realmente caminar con Jesús, a andar por donde Él andaba y a vivir como Él vivía. Esa era la invitación que Jesús les estaba haciendo. Yo sé que es difícil imaginarlo en ese momento porque Jesús no le daba muchos más detalles, pero si después leemos un poquito más la Biblia, leemos los evangelios, vemos a dónde Jesús los estaba llevando. Y es esto, ¿no? Una invitación a aprender a vivir como Él lo hacía. Y quizás en esto que yo les decía, bueno, de cómo estamos, podemos empezar a pensar si nosotros realmente estamos viviendo como Jesús vivía, si estamos caminando, si andamos como Jesús andaba, si nuestras reacciones a situaciones son como Jesús reaccionaba o como si hubiese reaccionado con cosas que pueden pasar ahora en nuestros tiempos. ¿Realmente estamos viviendo como Jesús andaba o como Él vivía? Entonces, yo voy a mencionar solamente algunas cosas que hacen referencia a cómo a veces podemos estar nosotros, respondiendo a esa pregunta, cómo podemos estar o cómo nos podemos sentir, versus cómo Jesús nos invita a vivir en esos momentos o situaciones, ¿no? Por un lado, podemos encontrarnos a veces cargados y cansados. Esto suena muy rápidos y furiosos, ¿no? Cargados y cansados. Pero a veces podemos encontrarnos viviendo de esa manera. Ustedes saben que cuando vamos caminando, no sé si alguno es de hacer trekking, de salir a caminar o qué, pero cuando vamos caminando no es lo mismo ir así, livianito, sin nada, o una riñonera, lo sumo, que ir cargando algo. Si vos llevas, a mí me pasa, a veces vengo caminando con Cata, mi hija, que pesa, no sé, 15 kilos. Y sola vengo rápido, si vengo con ella, me canso más, tardo más. Entonces es diferente caminar livianitos, ligeros, o de repente tener que estar llevando peso, estar cargando algo, ¿no? Y caminando con Jesús, a veces podemos estar cargados y no nos damos cuenta. Capaz no nos damos cuenta y estamos cargando con cosas, ¿no? En pocas palabras, lo que Dios nos dice es que no solo es mejor, sino que Él nos llama a vivir libres de esas cargas. En Hebreos 12, versículo 1 dice, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Para los que queremos caminar con Jesús, entendemos y sabemos que el pecado es un estorbo, que es algo que a Dios no le gusta, pero que entendemos nosotros también que nos hace mal, que lastima y que principalmente la consecuencia es que nos separa de Dios, ¿no? Entonces, a veces puede ser que nos encontremos luchando con situaciones, con pecados que no nos dejen avanzar. Por ahí lo que nosotros vemos es como la consecuencia, ¿no? Estoy viendo que no puedo avanzar, no puedo seguir con esto, no pasa tal cosa, y capaz no vemos cuál es el origen o cuál es la raíz. Y capaz le estamos dando lugar a alguna situación así. Yo les decía al principio que justo la frase decía, esto es para vos, y esto no es para mirar al de al lado que le erra, que yo sé que hace tal cosa. No, esto es para mirarnos a nosotros, para ver si es que hay alguna situación de esta, si hay pecado. Y esto no se trata de exponer a nadie, porque la verdad es que es la palabra la que está hablando, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, si Dios permite exponer algo
o que salga a la luz algo, no es para señalarte y para que todos digan, oh, re pecador, re pecadora. No, al contrario. Si lo expone para que lo podamos ver, es para que lo podamos reconocer y eso ya no nos esté atando, ya no nos esté cargando. Si Dios lo expone es para que justamente seamos libres de eso, ¿no? Entonces, si ese es el caso, no nos vamos a quedar con que, uy, le estoy errando, ¿y ahora qué hago? No, si ese es el caso, la palabra misma nos da la salida, ¿no? En 1 Juan 1:19 dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si esa llegara a ser nuestra situación, si mirando un poco para adentro decimos, bueno, sí, puedo entender ahora, o sea, puedo tener la convicción, puedo ver que esto es pecado, que quizás no le daba no tenía ese peso para mí antes, pero entiendo que eso no está bueno, que me hace mal, que me aleja de Dios. La salida y mi primera decisión tiene que ser entonces hacer lo que dice esta palabra. Podemos estar seguros de que Dios me va a perdonar si yo lo reconozco. Y Él tiene el poder para limpiarnos de todo eso. Muchas veces está la culpa, ¿no? Con el pecado, porque nosotros queremos caminar con Dios y sabemos lo que es el pecado muchas veces, y está esa culpa, ¿no? Y a veces eso es lo que nos hace decir, bueno, no, yo no puedo, o no puedo ir a la célula porque yo sé que le estoy errando, no puedo ir al culto porque yo sé que le estoy errando, no puedo. Y Dios nos vio siendo pecadores y aún así nos sigue invitando, ¿no? Entonces, no se trata de, si yo les dijera que, bueno, chicos, aguántensela y no pequen. Por mucho que yo les diga eso, les estaría mintiendo. O sea, no se trata de aguantársela para no pecar, digo. Pegar tampoco, no peguen. Se trata de, la clave justamente está en la gracia. Eso es lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos permanecer, a que nosotros podamos caminar con Jesús y esas cosas que nos hacían tropezar, de repente ahora son claras para nosotros y las evitamos, las esquivamos. Vamos por otro lado y ya la piedrita esa que me hacía caer, capaz puede aparecer en el camino, pero yo estoy siguiendo a Jesús. ¿Qué me importa la piedra? No sé. Yo estoy siguiendo a Jesús. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé a quién estoy siguiendo. Yo sé qué es lo que quiero. Pero de todas formas no se trata de nosotros. Se trata de la gracia que Jesús nos ofrece. ¿Sí? A veces las cargas quizás puedan venir por otro lado, ¿no? Y ahí es donde llega el cansancio. Yo les decía recién, llevar a alguien de 11 o 15 kilos no es lo mismo que además traer la mochila, además llevar el carrito. Las mamás, papás, a veces estamos en esas situaciones, ¿no? Llevando muchas cosas. Pero yo hablo de otro tipo de peso y de otras cosas que terminan, vos 2, 3 cuadras las podés hacer así, pero si vos vivís caminando cargado, va a llegar el cansancio en algún momento. Entonces el cansancio es otra cosa, todos sabemos, ¿no?, lo que es el cansancio, pero yo para ponerlo clarito busqué la definición. Es una sensación de agotamiento o de falta de energía o debilidad que puede afectar las actividades diarias. Puede ser normal después de que uno hizo un esfuerzo físico, que esté cansado, algo en lo que se esforzó demasiado, tuvo que prepararse para un examen, ponerle, estuviste muchos días, estás cansado, o algún esfuerzo emocional también. Esas cosas también nos agotan, nos terminan cansando. Y yo pensaba, ¿no?, que estamos acostumbrados muchas veces a querer hacer las cosas solos o querer resolverlas, porque somos grandes muchos. Todos somos grandes, somos adultos, podemos hacer las cosas. Y muchas veces el creer que nosotros podemos solos nos puede llevar a, bueno, sí, yo lo resuelvo, yo puedo, yo hago y yo cargo con un montón de cosas. Y termino haciendo solo. Todo esto hablando de caminar con Jesús, pero queriendo igual hacer las cosas solos. Y quizás yo pensaba en esto, ¿no? Vivir así, de querer resolver solos, a veces puede ser peligroso.
Yo no los quiero asustar, no se asusten, están todos mirando con mucha atención. No es para asustar, pero puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque cuando vos estás cansado vivís en automático, ya las ganas o el cansancio hace que disfrutemos menos las cosas. Quizás las cosas que nos gustaban nos terminan cansando. No sé, hablo con amigos, con familia, estoy laburando y está re bueno el trabajo, pero ahora no doy más. Llego y ya estoy cansado cuando llegué y ya me quiero ir, o con otras cosas. O incluso, si estamos ya mucho tiempo viviendo así, incluso el servicio puede llegar a cargarnos. Y eso no debería ser así. Yo le hablo a chicos que caminan con Jesús y yo me estoy incluyendo. No, quizás no le estoy hablando por ahí a alguien que no conoce nada de Dios, sino a chicos que caminamos juntos todos con Jesús. A veces puede llegar que rocemos o que estemos cerca de vivir eso, ¿no? Del cansancio. Eso puede llegar a aislarnos. ¿Por qué? Porque no doy más, porque llego y voy, cumplo y me quiero ir. Pero estoy cansado, eso es lo que está pasando. No es que no me guste, no es que no lo quiero. Quizás es eso. Y cuando pensaba en esto, me acordaba de una palabra que había leído en un momento. El contexto es el siguiente, ¿no? David era el rey de Israel y se levanta en contra a su hijo para sacarlo, ¿no? como del trono y proclamarse él rey. En eso, David se escapa, huye. No es que él hizo frente, no se puso a pelear, no, él simplemente se fue. Y un consejero de este hijo, Absalón, viene y le da este consejo. Miren lo que le dice. David huyendo, ¿no? Este consejero le dice, voy a escoger, está en 2 Samuel 17, voy a escoger a 12,000 soldados y esta misma noche iré en persecución de David. Caeré sobre él ahora que está cansado y sin fuerzas. Lo atemorizaré y cuando huyan los soldados que lo siguen y el rey se quede solo, ahí lo mato. Quizás nosotros vemos esta historia y decimos, bueno, pero no es tan así, yo no soy David, nadie me está persiguiendo para matarme. Pero muchas veces sí nos encontramos como David. O por lo menos era lo que este consejero, Aitofel creo que era, así, como él lo veía, ¿no? Está cansado David, se está escapando, está sin fuerzas. Hay gente que lo está rodeando, pero cuando él se quede solo, yo voy y le doy. Y quizás no nos damos cuenta, pero el enemigo también aprovecha esas situaciones en donde vos estás cansado, en donde ya las cosas no las disfrutás de la misma manera porque estás caminando ahí, pero no estás agarrado de Jesús mirándolo y siguiéndolo. Estás como medio en automático. Quizás ese cansancio que termina haciendo que nos aislemos de nuestros amigos, que nos desconectemos de la célula. No, ya no tengo tiempo, vengo a laburar, trabajar, estudiar todo y un día más la célula es un montonazo. Nos terminamos alejando, nos terminamos aislando. El separarse del cuerpo, chicos, es re fuerte cuando decidimos no venir y capaz no congregarnos. Eso nos va debilitando, nos vamos quedando sin fuerzas y nos vamos quedando solos. La historia no terminó así. Si ustedes después quieren, léanlo. No prosperó ese consejo porque hubo alguien ahí, un amigo de David, que dijo otra cosa y supo decir que David no era un valiente y todo, ¿no? Que no, David no se iba a regalar para que lo atrapen tan fácil. Léanlo después si quieren. Pero David no había hecho nada. Quizás no había hecho nada malo. Es más, se levantaban para querer matarlo y él solo, entonces se escapaba. Y capaz nosotros decimos, bueno, pero yo no estoy haciendo algo malo. Solo estoy cansado porque la vida me cansa, porque las cosas de la vida me cansan. Pero en una situación así, sin fuerzas y solos, somos más vulnerables. Por eso es necesario prestar atención a cómo estamos. Un día por ahí podemos sentirnos mal por alguna situación, pero que eso no se prolongue en el tiempo, porque puede llegar a tener otras consecuencias y nuestra historia puede terminar de otra manera. Es necesario entonces prestarle atención a esas señales de agotamiento. Ustedes saben, porque calculo que lo verán en sus redes y todo, que el mundo te propone ir a las chapas, ¿no? Como siempre hacer de todo, un montón de cosas. Vos decís,
mirás un reel y decís, pues son las 7 de la mañana y el tipo ya entrenó, ya estudió, ya fue a trabajar, ya volvió, se bañó, hizo de todo. ¿En qué momento decís, no? Pero quizás el mundo nos propone ir así, a mil, a seguir y no parar. Y fíjense ustedes, como para lograr el éxito, ¿no? Y para que nadie nos pase por encima. Pero fíjense ustedes que Jesús nos muestra que el descanso es necesario. Y no nos habla de dormir las 7, 8 horas, no sé, que son recomendadas por día, sino un descanso que necesariamente lo incluye a Él. Mateo 11, versículo 28 dice, ¿estás cansado? Esta versión es buenísima. Dice, ¿estás cansado? ¿Desgastado? ¿Agotado por la religión? Es decir, por querer cumplir reglas así todo el tiempo. Ven a mí, vamos juntos y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No te pondré nada pesado o que no sea para ti. Hazme compañía y aprenderás a vivir libre y livianamente. Si este es nuestro caso, hace un rato hablábamos del pecado, pero si este fuese el caso, el de estar así agotados, cansados, quemados, la respuesta no es que yo dejo todo y me tomo un tiempo y bueno, después tiempo de todo, ¿no? Y para recobrar fuerzas, porque las fuerzas se recobran y las tenemos acá, en este versículo que leíamos recién. No es, dejo todo, sino voy a Jesús para aprender a descansar. Y ustedes me dirán, bueno, pero descansar es re fácil, ¿quién no sabe descansar? Te dejás y listo. Y yo creo que se aprende a descansar, porque cuando te cuesta algo, lo tenés que aprender, de a poquito. Y a veces el cansancio viene por querer hacer y querer resolver, y capaz Dios nos está invitando a soltar cosas y a confiárselas a Él. Y eso, chicos, hay que aprenderlo, a confiar en Dios, a dejarles cosas para que Él se ocupe, a dejarle cosas para que Él se encargue. Quizás esta sea nuestro caso, ¿no? Por otro lado, otra de las cosas que yo les decía, cómo podemos encontrarnos, hablamos de estar cansados, de estar cargados. A veces puede ser que nos encontremos ansiosos. Y mucho se hace chiste de esta palabra a veces. La película vieron la última de infantil, sumó un personaje que es ansiedad. Y más allá de que uno pueda ver el personaje y decir, ah, sí, soy yo porque yo estoy así, siempre estoy como así, ¿no? Como ese personaje. Cuando vos pasás por ansiedad no es nada gracioso, no es chistoso. Al contrario, puede llegar a ser muy doloroso, ¿no? Y la ansiedad también me busqué para que quede todo claro, ¿no? La definición dice, la ansiedad es una emoción que se caracteriza por sensación de miedo, temor o inquietud. Y puede ser una reacción normal, ¿no? Cuando nosotros estamos viviendo una situación estresante, como un examen o una decisión importante que hay que tomar. Pero yo pensaba en lo que realmente podemos llegar a vivir cuando hay ansiedad. Si alguno pasó por esto, quizás me va a entender, ¿no? Cuando uno tiene ansiedad, todo se torna turbio y oscuro, ¿no? No se puede ver la salida, es difícil ver cómo salir de una situación, ¿no? Es como que no se puede resolver, ¿no? Quedás atrapado en algo y no se puede cambiar nada. Y eso es lo que quizás genera como esa ansiedad, ¿no? Esa desesperación. Pero una vez orando por este tema, Dios, bueno, me daba palabra y todo, y vamos a desenmascarar juntos la ansiedad, qué es lo que pasa y qué es lo que Dios nos dice respecto a esto. La ansiedad nos muestra un futuro en el que Dios no está. Así de sencillo. Como para entenderlo, nos muestra un futuro, porque ansiedad es cuando vos pensás en lo que viene, en lo que no llega, en lo que vos no voy a resolver, qué sé yo. Te muestra ese futuro, pero te lo muestra sin Dios, ¿no? Dios no pareciera estar ahí, y todo depende de lo que nosotros podamos hacer. Por eso la ansiedad, ¿no? Por eso todo se ve tan mal. Pero les quiero spoilear algo. No es así. El spoiler es este. Dios sí está en nuestro futuro
como sí está en nuestro presente, hoy hablándonos y dando palabras respecto a eso, ¿no? Esa es nuestra mejor respuesta para este tema. Dios sí está en nuestro futuro. Dios sí tiene intenciones de que sigamos caminando con Él y así como hoy estamos con Él, más adelante caminemos con Él. Cuando perfilemos a lo que va a ser nuestro futuro, no sé, laboral, también va a ir caminando con Él. Nuestro futuro, no sé, familiar, también caminar con Él. En 1 Pedro 5:7, la palabra nos dice cómo podemos hacer con esto. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. En esos momentos en donde quizás vienen miedos por distintas cosas, porque encima los miedos pueden llegar sobre cosas que nos interesan, ¿no? Nuestra familia, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestro futuro laboral, pareja, si tenemos, no tenemos o cómo estamos, sobre cosas que suelen ser importantes para mí. No me va a venir un miedo sobre algo que no me interesa. Entonces, es clave en esos momentos poder luchar en nuestra mente, agarrándonos de esta palabra y de toda palabra que Dios nos dé, mostrándonos que Él sí se preocupa, que Él sí se encarga de nosotros, que Él sí está en nuestro futuro y no creyendo quizás lo que esos pensamientos o esos temores quieran traer a nuestra mente. Es clave entonces luchar por nuestra mente y recordar que Dios es nuestra paz. Esa paz que supera todo entendimiento, que capaz no la podés explicar, pero sí es real cuando nosotros la pedimos y cuando nosotros vamos a buscar en Dios, ¿no? En esos momentos necesitamos tener palabras que nos sostengan. Yo quizás en distintas oportunidades por ahí charlaba con chicos en donde esas cosas capaz son más comunes de lo que pensamos, ¿no? Y la verdad es que todos tenemos a la mano la palabra, pero diferente es conocer la palabra que yo leí alguna vez y distinto es entonces que yo la crea y que yo pueda proclamarla. Que yo piense en esa palabra y en el momento que sea necesario hasta levante la voz proclamando, contándola, más allá de que pueda tomar mis tiempos de oración, pero en el momento en el que yo me siento atrapado por esos pensamientos, poder decir con mi boca que Dios es mi paz, que Dios se encarga, que no hay nada tan grande, tan oscuro, tan difícil, tan inalcanzable o imposible de resolver que Dios no pueda tratar, a lo que Dios no pueda llegar. ¿Por qué esas palabras? Entonces ¿por qué esas palabras son para nosotros? Justo como decía el culto, ¿no? Porque somos personas que seguimos a Jesús y que nos animamos a ir atrás de Él por donde nos lleve, ¿no? Las situaciones difíciles, por ahí las pasamos todos, pero muy distinto es pasar una situación complicada, difícil y dolorosa con Jesús que hacerlo solos. Cómo lo atravesamos va a ser totalmente diferente, ¿sí? Y pensaba queda un poquito nomás, y pensaba en esta historia también, en donde está Pedro, ¿no? Ustedes lo conocen a Pedro, de haber leído en la Biblia, ¿no? Muchos lo conocen, muchos leyeron situaciones. Pobre, a Pedro a veces le damos con un caño y decimos, no, ¿cómo vas a negar a Jesús? Pedro, ¿caminaste con Él? O no, Pedro, ¿cómo hiciste esto? Y Pedro vivió cosas grosas también con Jesús, ¿no? Y nosotros capaz hubiésemos hecho lo mismo, no sé. Pero a Pedro le pasó algo en una situación particular. Él venía de ver la multiplicación de los panes y los peces ahí con los otros discípulos, un montón de gente que seguía a Jesús, había visto ese milagro, ¿no? Y en un momento, bueno, Jesús le dice, vayan yendo, que yo los alcanzo. Entonces se suben a la barca y se meten ahí y van como navegando para el otro lado. Ahora, en ese momento, en un momento del viaje, se aparece Jesús caminando por el agua, ¿sí? Muchos lo habrán leído, y los tipos se asustaron. Un fantasma llegaron a decir, se asustaron. Y de repente, bueno, Jesús les dice que no, que era Él. Y en Mateo 14, 28 dice, Pedro le dijo, Señor,
Si sos vos, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, Jesús le contestó, ¿no? Ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otra versión dice, es que Pedro, vos confías muy poquito en mí, o algo así, ¿no? Confías poco en mí. Y se las comparto porque en momentos así Dios me hacía recordar esta pregunta, ¿no? Yo pensaba en cosas que no se daban y que no se resolvían y la pregunta era, ¿y por qué estás dudando? Si yo ya te mostré que estoy, si yo esto, ¿por qué estás dudando? Y capaz si me animo a contestar o a charlar, digo, bueno, porque no se está dando esto, no está pasando nada. Y quizás cuando respondemos así, nos está pasando lo que le pasó a Pedro. En vez de verlo a Jesús que está ahí adelante, lo que estamos viendo es el viento. Porque la verdad es que sus ojos podían ver el viento, el agua que se levantaba, podía sentirlo en su piel capaz. Y capaz hay situaciones que a nosotros nos pasan que las estamos viendo. Pero nos estamos enfocando en eso, en lo natural, cuando Jesús está ahí adelante. Pedro estaba caminando en el agua, nadie pudo caminar más que ellos ahí en ese momento. Y no sé, en vez de sorprenderse o de seguir ahí, de ir corriendo, pegarse un pique hasta donde estaba Jesús, vio el viento, ¿no? Y a veces a nosotros nos pasan situaciones similares, situaciones difíciles tenemos todos, chicos, esa es la verdad, pero la diferencia está en qué es lo que estamos mirando cuando las pasamos. Si miramos a Jesús, es cuando podemos encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa tranquilidad. Dios nos da luz incluso para resolver situaciones y tomar buenas decisiones. Pero si miramos el viento como Pedro, quizás empezamos a dudar, empezamos a hundirnos. El temor entonces llegó mientras Pedro estaba caminando sobre el agua. ¿Por qué dudó si lo tenía adelante? Porque vio el viento y no estaba mirándolo a Jesús. Ustedes pueden tener algo adelante, hagan así con el dedo, miren. Mírense el dedo y miren lo que está atrás. El foco va cambiando, ¿no? Si yo les digo, miren hagan foco en el dedo, ven el dedo y lo de atrás ve borroso. Si le digo, miren lo de atrás, el dedo se ve borroso. El foco va cambiando, aunque yo tenga el dedo adelante, mi foco puede estar en otra cosa. Entonces, eso es lo que le pasó a Pedro. Capaz lo tenía a Jesús ahí, pero estaba haciendo foco en otra cosa. El versículo siguiente, 32, dice, y ya vamos terminando, cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Claro, cuando los discípulos vieron ya que Jesús estaba en la barca y que se calmó el viento, ahí entendieron todo. Ahí como que pudieron ver realmente quién era Jesús. Lo estaban viendo caminar sobre el agua y todo, pero cuando estuvo Jesús donde estaban ellos bien cerca, ahí entendieron algo más. Y recibieron una revelación mayor de quién era Jesús, que era el Hijo de Dios. Y quizás nosotros pensamos ahora, ¿no? Y pensando incluso en la palabra rema que nos anima como a ir y contar las maravillas que Dios hizo, ¿no? Venimos como Pedro de ver milagros, de conocer testimonios, de ver las maravillas que Dios está haciendo y vamos camino a seguir viendo maravillas, a seguir conociendo testimonios de lo que Dios está haciendo, porque fíjense que Pedro venía de ver peces y panes multiplicados y que alimentó a miles, y lo que seguía, si ustedes lo leen en la Biblia, era ver que Dios sanaba y hacía milagros y muchas maravillas más. En el medio de todo eso, a él una situación difícil lo llevó a conocer en profundidad a Dios. Quizás dudó, sí, ahí porque miró otra cosa, pero Jesús lo tomó de la mano igual. No es que dijo, dudaste, Pedro, y lo dejó, ¿no?
le tomó la mano y cuando ya lo tenía agarrado, ahí lo llevó a pensar, ¿por qué dudaste? No esperó una respuesta de Pedro, no esperó un argumento para levantarlo. Lo levantó y en ese momento lo llevó a pensar por qué estaba dudando, ¿no? Quizás quizás no, yo estoy segura de que Dios tiene la intención de revelarse de una manera más profunda a los que lo seguimos, a los que vamos caminando con Él, a los que venimos de haber vivido testimonios y cosas grandes con Dios y lo seguimos para seguir viviendo cosas grandes. Y en el medio podemos tener situaciones difíciles. Yo quizás no conozco la situación de cada uno en lo personal, pero cada uno sabe cómo vino hoy. Cada uno sabe la semana que tuvo o que va a tener y las situaciones por las que está viviendo o que está atravesando. Pero con esta palabra podemos entender que Dios está cerca, que Él se ocupa de esas cosas que nos parecen gigantes, que nosotros no podemos controlar. Porque la verdad que al viento, ¿quién lo controla, no? Dios está al control de esas cosas. Aún así, con situaciones difíciles y todo, estando cansados, quizás cargados, habiendo pasado por situaciones de ansiedad, lo que Dios quiere es que sigamos caminando con Él. No es que nosotros tenemos que hacer y nada más, y no detenernos a pensar en cómo estamos, sino que quizás este momento o este rato, esta reflexión nos invita a pensar y a reflexionar realmente en cómo estamos. Estamos caminando, gracias a Dios que estamos acá, pero Dios quiere hacer algo más. En medio de toda situación, Él quiere una revelación mayor, porque ellos sabían que estaban siguiendo a Jesús, pero ahí dijeron, ¿de verdad sos el Hijo de Dios? Lo vieron, tuvieron esa revelación. Y ahora vamos a tomarnos un tiempito para pedirle a Dios que nos ayude a quizás hacer como esta observación, esto de mirarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra, obviamente. Pero yo quería que nos podamos quedar con esto, ¿no? Que a Dios le interesa realmente cómo estamos. Hoy les decía, si Jesús dijera, prepara el mate para tomar ahí un rato con nosotros y nos pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué le vas a decir? No, Jesús, estoy re bien, vine de hacer esto y lo otro. Escondiendo cosas que capaz nos duelen, nos cargan, nos lastiman. Pero Jesús lo sabe todo. Y si nos hace esa pregunta, no es para enterarse, quizás porque lo sabe, sino para poder charlar de ese tema con nosotros. Una conversación con Jesús tiene el poder para cambiarlo todo. Vos podés hablar un montón con un montón de personas, en tu cabeza te podés estar hablando de un montón de cosas, pero una conversación con Jesús puede cambiarlo todo. No hay miedo, no hay cansancio, no hay carga tan grande como para que Jesús no pueda con eso, que Él no se pueda encargar de eso. Dios tiene consuelo para cada uno de nosotros, tiene fortaleza para cada uno de nosotros, tiene paz para el que siente que se le está poniendo difícil y cada vez más complicado. Y les quiero dejar un último versículo que está en Marcos 6:30 y dice, los apóstoles, este es otro contexto, los discípulos venían de haber sido enviados con Jesús, vayan para acá, ¿y qué veían ellos cuando iban con la autoridad de Jesús? Milagros. Las personas eran libres, se sanaban de enfermedades, todo por el poder, esa autoridad que Jesús les había dado. Entonces, cuando llegan, dice que se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que le habían enseñado. Y yo me imagino a Jesús contento, ¿no? Porque fueron, se animaron y sabiendo quizás que iba a pasar eso, porque Él sabía el poder con el que los había mandado. Pero aún así, el versículo 31 dice, Jesús les dijo, vengan conmigo solamente ustedes a un lugar apartado y descansen un poco. No es que ahí terminó la tarea de los que habían sido enviados, había más todavía. Pero Jesús sabe recompensar a los que están cerca suyo. Jesús sabe dar ese descanso cuando es necesario,
sabe dar esa paz cuando la necesitamos, incluso cuando no nos animamos a pedírsela, lo sabe. Chicos, muchachos, vengan. Solamente ustedes, los que fueron fieles, los que obedecieron, los que están llevando el reino, los que están haciendo las cosas, vengan. Vamos a descansar. Y esa invitación es la que Dios nos está haciendo a nosotros hoy. Ustedes, chicos, que están yendo, ustedes que están caminando conmigo, ustedes que le dicen que no a lo que no les hace bien, ustedes que me están siguiendo, ustedes que oran en sus casas, ustedes que ayunan, ustedes que están, que cantan, que adoran, ustedes. Porque esto es para vos, decía ahí, ¿no? Ustedes, vengan conmigo, vengan a descansar un poco, porque esto sigue, todavía hay más, pero ahora pueden descansar. Los invito a que puedan ponerse de pie. En medio de todo lo que Dios está haciendo, todo lo grande que encima quiere hacer todavía, tiene tiempo para pensar en cómo estamos, para trabajar en nuestro descanso. Él mismo nos llama a estar cerca y a aprender de Él para seguir caminando juntos. Muchas veces decimos, no, yo dejo todo, no doy más, dejo todo, no puedo, es mucho, qué sé yo. Y la clave no es dejarlo todo, es aprender a descansar en el lugar correcto, ¿no? Ahí en ese lugarcito que Jesús nos está haciendo y nos está preparando. Entonces, si Jesús nos invita a tomar unos mates y a charlar, que es la cita que cada uno puede tener todos los días en su casa, ¿no? ¿Qué le diríamos? No necesariamente estoy diciendo que uno se tenga que identificar con alguno de estos puntos, pero yo creo que buscaríamos ser lo más transparentes posibles. Buscaríamos ser honestos con Él, que lo sabe todo. Dios entonces puede cambiar todo con una conversación con nosotros, principalmente nuestro corazón. Así que ahora oramos teniendo esa respuesta para Jesús. ¿Cómo estamos? Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque vos conocés nuestro corazón, conocés nuestra situación. Gracias, Dios, por todo lo que estamos viviendo de tu mano. Gracias porque caminando con vos las cosas son diferentes, son emocionantes. Viviendo y caminando con vos, Dios, podemos ver de cerca tu poder, podemos conocer que vos estás haciendo milagros, que vos estás mostrando tus maravillas, vos estás mostrando que estás en medio nuestro, que estás cerca nuestro, y te damos gracias. Gracias, Dios, porque caminando cerca tuyo podemos disfrutar de poder ver tus milagros, de poder conocerte más. Pero hoy, Señor, queremos aprovechar este momento, esta reunión, para exponer nuestro corazón. Nada más y nada menos que delante tuyo, Dios, poder abrir nuestro corazón y poder decirte cómo realmente estamos. No queremos esconder nada, no queremos disimular, no queremos caretear nada, Dios, queremos ser sinceros con vos. Vos conocés de que quizás hay cosas que nos están cargando, vos conocés de nuestras dificultades, vos conocés de aquellas cosas que quizás nos están estorbando. Te pido, Dios, nos des de tu gracia para tomar decisiones, para que hoy sea una noche de decisiones en donde te elegimos a vos, en donde buscamos responder a tu llamado, en donde buscamos responder con fidelidad también, Dios, a eso que vos hiciste por nosotros. Ayúdanos, Dios, a poder cambiar las cosas que sean necesarias y que con tu gracia, Dios, podamos permanecer caminando de tu mano. No queremos verte de lejos, no queremos caminar solos. Señor, queremos caminar de tu mano. Te damos gracias, Dios, porque entendemos y podemos ver que cerca tuyo podemos descansar. Gracias, Dios, por ese lugar que vos preparás para nosotros, al lado tuyo, para aprender de vos, para aprender de tu corazón manso, de tu corazón humilde. Señor, queremos dejar atrás las formas en las que solíamos resolver las cosas o las formas en las que
solíamos mirar las situaciones para poder encararlas viendo como vos las ves. Ya no solos, ya no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que vos nos das. Ya no confiando en lo que podemos hacer nosotros, sino confiando en lo que tu Espíritu Santo puede hacer en y a través nuestro. Te damos gracias, Jesús, porque eso es real para nosotros, porque vos abriste ese camino. Y te damos gracias, Señor, por esa posibilidad de acercarnos y dejar todo en tus manos. Señor, te adoramos. Te bendecimos, Señor, te pedimos para que vos seas realmente nuestro príncipe de paz. Señor, queremos dejar toda ansiedad, todo temor, toda angustia, toda sensación de fracaso, todo delante de tu presencia, Señor. Vos sabés cuánto tiempo cargamos con estas cosas, vos sabés lo difícil que a veces puede ser compartirlo o pedir ayuda, por eso lo dejamos en tus manos. Te pedimos ayuda a vos, nos acercamos a vos. No queremos vivir apurados, Señor, queremos vivir descansando a tus pies, al lado tuyo, y seguir caminando con vos. No queremos detenernos, no queremos frenar, no queremos no poder más, Señor, queremos caminar de tu mano. Señor, te pedimos que en medio de las dificultades que estemos viviendo podamos escuchar tu voz, podamos ver quién sos y podamos tener esas revelaciones profundas que tenés preparado para nosotros. En el medio de ir y venir y hacer, Señor, queremos escucharte, queremos reconocerte, queremos verte y te damos gracias porque en medio de todo eso vos te fijás en nuestro corazón. Vos nos llamás a estar con vos, a estar cerca tuyo, a apoyarnos en tu gracia, a caminar juntos. Te damos gracias, Dios, porque vos nos mostrás el camino, porque podemos ir con vos y porque para todo esto no estamos solos. Es tu Espíritu Santo el que constantemente nos da palabra, nos levanta y nos anima. Te damos gracias, Señor, porque no vamos a vivir igual, porque entendemos, Señor, recibimos tu palabra y la creemos en el nombre de Jesús. Amén.